Durante 10 años, el público mundial había asimilado la imagen de George y Amal Clooney como el ideal absoluto e intocable de pareja poderosa, una fusión perfecta entre la realeza de Hollywood y la élite intelectual más selecta del mundo. Él era el eterno soltero que finalmente había sido domesticado, el hombre que ganó 2 Oscar y dominó el arte de la sonrisa encantadora. Ella era la brillante e increíblemente elegante abogada de derechos humanos que se desenvolvía en la Corte Penal Internacional con más aplomo que la mayoría de las actrices en un plató de cine. Juntos eran una entidad soberana, una marca multimillonaria de estabilidad en una industria construida sobre las arenas movedizas de la vanidad y la traición. Pero, mientras George Clooney se preparaba entre bastidores para su esperado debut en Broadway con Good Night and Good Luck, el asiento más importante de la sala permanecía inquietantemente vacío. Amal Clooney, la mujer que se suponía que sería su pilar fundamental, se encontraba a miles de kilómetros de distancia en Europa y los rumores de un divorcio millonario ya no eran solo susurros de tabloides aburridos. Se habían convertido en una inminente realidad financiera y psicológica. El hombre que una vez miró a la cámara de televisión y afirmó haber ganado la lotería, ahora parece un jugador de alto riesgo que se dio cuenta demasiado tarde de que había jugado sin red de seguridad. Detrás de las entrevistas impecables y el pacto de no discusión cuidadosamente orquestado se esconde un campo de batalla donde la política internacional, las sanciones migratorias y las vidas secretas y separadas empujan al matrimonio más admirado del mundo hacia un colapso catastrófico. Para comprender la devastación del presente, hay que analizar la herida de raíz del mito de Clooney, la legendaria promesa que duró décadas del actor más famoso de la industria que rehuía el compromiso. Tras un breve matrimonio de 4 años con la actriz Talia Balsam a finales de los años 80 que lo dejó conmocionado y receloso, George Clooney se transformó en el arquetipo definitivo del galán intocable. Es famoso el rumor de que apostó decenas de miles de dólares con Michelle Pfeiffer y Nicole Kidman a que jamás volvería a casarse. Llevaba una vida envidiable, una villa de 15 habitaciones a orillas del lago, como un jet privado siempre a su disposición y un desfile constante de mujeres hermosas a las que se les brindaba tiempo glamour y cercanía a la fama, pero a las que se les prohibía estrictamente usar su apellido. George era un hombre que controlaba su mundo por completo, gestionando su imagen con la precisión quirúrgica de un genio de las relaciones públicas. Pero en 2013 su aislamiento dio un giro. Conoció a Amal Alamuddin. No era una modelo que buscaba impulsar su carrera ni una actriz que buscaba una compañera para la alfombra roja. Era una mujer de gran intelecto, una abogada cuyo trabajo se centraba en cuestiones de vida o muerte relacionadas con la justicia global. Por primera vez en su vida, George Clooney no era la persona más interesante de la sala. No era el maestro, era el alumno. En 2014, cuando se casaron en una fastuosa celebración veneciana de 3 días que parecía más una coronación real que una boda, Hollywood lo celebró. Parecía un triunfo de la sustancia sobre la forma. Pero el matrimonio contenía un error fatal e inusual, George Clooney. El hombre que había negociado los contratos de estudio más complejos de la historia, entró en esa unión sin un acuerdo prenupcial. Puso sobre la mesa todo su imperio de $550 millones, apostándolo todo a que su suerte nunca se acabaría. La ilusión dorada de los Clooney floreció durante casi una década impulsada por un estilo de vida menos propio de una celebridad y más de una misión diplomática.
Se convirtieron en padres de mellizos ella y Alexander, y cultivaron una vida que los llevó por todo el mundo, alternando entre las soleadas terrazas de Villa Oleandra en Italia, la tranquila y elegante atmósfera de su finca inglesa y los vibrantes centros de Nueva York y Londres. En cada aparición pública, George interpretaba el papel de esposo devoto con una naturalidad cinematográfica y una destreza ensayada. En una reciente aparición en el programa CBS Mornings, se recostó en su silla, le dedicó a Gayle King su famosa sonrisa y afirmó algo que dejó a todos boquiabiertos. Declaró que en 10 años de matrimonio él y Amal nunca habían discutido. Seguimos buscando algo por lo que discutir, bromeó. Era la frase perfecta para un mundo desesperado por creer en un cuento de hadas. Pero para quienes entienden la dinámica de las relaciones humanas, la afirmación de no discutir no sonaba en armonía sino a distanciamiento. No se discute cuando no importa y mucho menos cuando no se está en la misma habitación. Tras bambalinas, las trayectorias profesionales de ambos protagonistas giraban en direcciones opuestas, sumiendo el centro del matrimonio en un vacío. El trabajo de Amal en la Corte Penal Internacional se volvía cada vez más peligroso y políticamente delicado. Ya no era solo una abogada, era un objetivo. George, por su parte, perseguía lo único que se le había escapado durante 40 años, la validación pura y sin filtros del teatro neoyorquino. El matrimonio no se desmoronaba por una explosión. Se desmoronaba porque los dos protagonistas actuaban en obras diferentes en continentes distintos. El desmoronamiento comenzó a finales de 2024. Y se convirtió en una crisis constitucional a gran escala en la primavera de 2025. La primera grieta no fue romántica sino política. Mientras George estaba en Nueva York, inmerso en los agotadores ensayos para su debut en Broadway, Amal se vio atrapada en el punto de mira de un panorama político estadounidense cambiante. Surgieron rumores de que se enfrentaba a posibles sanciones migratorias debido a sus críticas públicas a las principales alianzas internacionales y a su participación legal en conflictos de Oriente Medio. La aterradora posibilidad de que a la esposa del embajador más querido de Hollywood se le prohibiera regresar a Estados Unidos se convirtió en una escalofriante realidad. George se enfrentó a una elección brutal y sin salida podía abandonar su carrera en Hollywood y sus sueños de Broadway para seguir a su esposa al exilio permanente en Europa o podía afrontar una vida en la que su matrimonio se desarrollara a través de la pantalla de una computadora al otro lado de una frontera cerrada. No se trataba de un simple conflicto de agenda, era una pesadilla. Una fuente cercana a la familia describió la situación como un desastre, la gota que colmó el vaso. George Clooney, el negociador por excelencia, el hombre capaz de encantar incluso a los directores de estudio más cínicos, se encontró en una situación en la que no tenía ninguna ventaja, no podía conseguir una orden presidencial, ni podía resolver judicialmente un matrimonio que se había convertido en una sucesión de frenéticas llamadas telefónicas a larga distancia y solitarias habitaciones de hotel. El desgaste psicológico de George ha sido evidente para cualquiera que mire más allá del maquillaje y la iluminación. A sus 64 años es un hombre que admitió querer bajar el ritmo y encontrar más ligereza en su vida, pero la situación se le está yendo de las manos. A la tensión matrimonial se suma una humillación pública que jamás imaginó una demanda colectiva masiva contra su marca de tequila multimillonaria Casamigos. La demanda alega que la pureza y los ingredientes artesanales que George vendió al público eran una ilusión tan artificial como su perfecta vida doméstica.
Para un hombre que construyó toda su carrera sobre el concepto de integridad, el doble golpe de un escándalo empresarial y un matrimonio en crisis es devastador. Está al límite, según fuentes cercanas a la familia. El sueño de Broadway, que se suponía que sería el tercer acto triunfal de su legado, se ha convertido en una solitaria caseta de perros. Mientras George vive en un rascacielos de Nueva York, Amal, según se informa, le ha dicho que se quede allí todo el tiempo que quiera. Ella permanece en Europa. La decisión de que la familia viviera en continentes diferentes se presentó al público como una separación de prueba, un término clínico y hollywoodense para referirse a dos personas que están aprendiendo a estar solas. Era una forma de comprobar si el silencio de una casa vacía era más tolerable que el espectáculo de una alfombra roja abarrotada. Pero esto no sería un verdadero estrellamiento de Hollywood sin la inyección de lo oscuro y lo bizarro. En los rincones más recónditos de Internet, los chismes anónimos, esos fragmentos crípticos y sin firma que suelen ser las primeras filtraciones de un imperio en decadencia, empezaron a pintar una imagen mucho más degenerada e inquietante de la unión de los Clooney. Durante años han circulado rumores sobre las estrechas y a menudo inexplicables conexiones de George con estrellas masculinas más jóvenes y su círculo íntimo de amigos de la alta sociedad. Una tormenta mediática estalló en las redes sociales por una serie de rumores que datan de 2020 y que supuestamente vinculaban a George con el icono del pop mundial Harry Styles. Los rumores sugerían que una cantante extranjera era la razón subyacente de la violenta ruptura entre George y su pareja años atrás. Si bien estas afirmaciones siguen siendo meras especulaciones sin verificar, han echado más leña al fuego. Al mismo tiempo, otros informes alegan que la propia Amal ha buscado consuelo en el extranjero con alguien de su edad, viviendo en una residencia financiada por un miembro de una familia real de Oriente Medio. Ya sean estas historias invenciones desesperadas de la prensa sensacionalista, o los primeros indicios de un divorcio escandaloso, el resultado es el mismo. La imagen de la pareja poderosa ha quedado permanentemente e irrevocablemente dañada. El regusto de la saga Clooney es de profunda decepción colectiva. El público quería que fueran ellos quienes triunfaran. Queríamos creer que el abogado y el actor, el intelectual y el ícono podrían salvarse mutuamente del cinismo del mundo. Pero la realidad de 2025 nos recuerda brutalmente que la fama es un burdel del alma, donde cada relación se convierte tarde o temprano en una mercancía que gestionar o en una carga que liquidar. George Clooney pasó una década cultivando la imagen del hombre más afortunado del mundo, pero hoy parece un hombre superado por su propia arrogancia. Puso en riesgo $222 millones de su fortuna ganada con tanto esfuerzo porque se creía por encima de las normas de protección legal. Ahora se enfrenta a un divorcio que no solo podría reducir a la mitad su inmensa fortuna, sino también desmantelar la imagen de estadista veterano cuidadosamente construida que perfeccionó durante 40 años. Amal, por su parte, según se informa, nunca se ha sentido a gusto en la cultura superficial y artificial de Hollywood. No quería ser una esposa trofeo. Y cuando las alfombras rojas se llenaron de las inseguridades profesionales de su marido, como aquella vez que supuestamente la abandonó delante de un mar de fotógrafos, simplemente decidió dejar de fingir. Al observar la trayectoria de la carrera de George Clooney, vemos a un hombre aferrándose desesperadamente a la fama mientras su vida privada se desmorona a sus espaldas. Sigue adelante con colaboraciones con Brad Pitt en las nuevas secuelas de Oceans, una decisión que, según se informa, Amal considera falsa y poco sincera, pues cree que las dos estrellas ya no son los amigos que aparentan ser ante las cámaras.
es la máxima ironía cinematográfica. El hombre que ganó millones interpretando a un maestro ladrón ve ahora cómo su vida se desmorona perdiendo su paz y su privacidad. La obra de Broadway se titula Buenas noches y buena suerte. Pero mientras George se sienta solo en su camerino escuchando el murmullo apagado de un público neoyorquino que desconoce la verdad, el título suena menos a un simple título y más a una despedida final y exhausta a la era de su dominio. El lado más sombrío de esta historia es quizás el más conmovedor y devastador. Presenciamos los últimos años de una leyenda definida no por sus logros artísticos, sino por su profunda soledad. George Clooney debería estar en la etapa de su carrera como estadista cosechando premios a su trayectoria y guiando a la siguiente generación. En cambio, es un hombre actuando ante un público donde la persona que más ama está notablemente ausente. Está gestionando la reputación de una casa que ya ha perdido su calidez. Es una catástrofe a cámara lenta que el mundo observa con una mezcla de nostalgia y morbosa curiosidad. Queríamos un final de cuento de hadas, pero estamos presenciando la destrucción. Y al final, ese podría ser el final más propio de George Clooney. Un hombre que era dueño del mundo se dio cuenta de que no podía conservarlo y decidió hundirse con el barco, aún mostrando esa sonrisa mundialmente famosa a las cámaras, mientras el agua le llega hasta los tobillos. Para comprender realmente la complejidad de esta disputa, es necesario analizar los detalles específicos del panorama financiero y legal. No se trata solo de una villa en Italia o una colección de autos clásicos, se trata del dilema de Casamigos. Cuando George y sus socios vendieron la marca de tequila por casi $1,000 millones, el dinero no era solo efectivo, era un legado. Ahora, con una demanda colectiva que cuestiona la integridad misma de la marca, la situación financiera de George está siendo atacada desde fuera, mientras que su matrimonio se desmorona desde dentro. Sin un acuerdo prenupcial, Amal tiene derecho legal a una parte significativa del crecimiento de su patrimonio desde 2014, una cifra que los expertos estiman que podría alcanzar los $250 millones. Esta es la realidad de acción por encima de adjetivos. No necesita decir que está descontenta, solo necesita presentar la documentación. Luego está el peso psicológico de la conexión con Harry Styles. En Hollywood, donde hay humo, suele haber fuego controlado. Los rumores de 2020 no se limitaban a un paseo en bicicleta. Se trataba de un cambio fundamental en el círculo social de George. Empezó a rodearse de gente más joven y desenfrenada, una decisión que Amal, una mujer cuya vida está dedicada a la sobriedad de la ley, encontró cada vez más alienante. No se casó con un hombre que quisiera revivir sus 30. Se casó con un hombre que creía preparado para liderar. Cuando George eligió la ligereza de Broadway por encima de la seriedad de su mundo, la brecha se convirtió en un abismo. Actualmente está en la cuerda floja, no porque haya hecho algo mal, sino porque dejó de hacer todo bien. Dejó de ser la pareja que ella necesitaba para sobrevivir a la tormenta política de la nueva administración estadounidense. De cara al futuro, el recuerdo de la saga Clooney será una advertencia para la próxima generación de la élite de Hollywood. Nos enseña que puedes tener la casa más hermosa en el lago más hermoso del mundo, pero si no compartes una realidad, no eres más que un inquilino en un museo. George Clooney tiene 64 años. Es una leyenda. Es un maestro en su oficio, pero mientras las luces se apagan en su escenario de Broadway y mira el asiento vacío donde debería estar su esposa, comprende la lección filosófica más amarga de todas. Al final, lo más valioso que puedes poseer es un secreto que ya no puedes guardar. Recuerda aquella primera vez que los viste en un barco en Venecia.
Dos personas que parecían haber desafiado el tiempo. ¿Viste una conexión de almas gemelas o una campaña de relaciones públicas magistralmente ejecutada destinada al fracaso ante la presión del mundo real? ¿Era George Clooney realmente el hombre más afortunado? ¿O simplemente alguien que tardó demasiado en darse cuenta de que no se puede manejar un corazón como se maneja un plató de cine? La lista a permanente ahora es una lista de uno solo. Déjanos tu comentario y cuéntanos. ¿Crees que el matrimonio sin discusiones fue una hermosa verdad o una mentira estratégica? ¿Es inevitable el divorcio de $500 millones? ¿O es solo una escena más en la película más compleja que George Clooney haya dirigido? Leemos todos los comentarios y tu perspectiva nos ayuda a desentrañar el engaño. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para más análisis profundos de los dramas ocultos y a menudo desgarradores de los íconos que creías conocer. Porque en el mundo de la élite la verdad rara vez está a la vista, sino en el silencio que sigue a los aplausos. La historia de George y Amal es la máxima paradoja de nuestro tiempo. La pareja perfecta, que en realidad fue un desastre separado. El marido heroico que se convirtió en la responsabilidad legal. El ancla intelectual convertido en un exiliado vetado. Es un guión que ningún guionista de Hollywood se atrevería a escribir, demasiado sombrío para la taquilla. Pero en el mundo de los superricos y los hiperfamosos, la realidad siempre supera a la ficción. Presenciamos el fin de una era, la muerte del sueño doméstico de un magnate y el nacimiento de una nueva tragedia de la fama. Aquella en la que el héroe se da cuenta de que ni $1,000 millones pueden recuperar el tiempo que pasó fingiendo ser feliz. George Clooney se juega la vida, pero el público que más necesita ya se ha marchado. Buenas noches y buena suerte, George. La vas a necesitar.